Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gozo y un privilegio de parte del Señor poder estar transmitiendo a través de este medio de comunicación. Y hoy lo vamos a hacer analizando la palabra del Señor. Yo creo que hay mucho que hablar sobre la depresión, y es que ese va a ser nuestro tema, la depresión de Elías. No me dejarán mentir, pero hay algunos siervos del Señor y líderes que se les ha delegado la responsabilidad de diferentes ministerios y muy pocos han llegado a jubilarse, aunque en este caso en el ministerio, en el Señor, no existe jubilación, pero a veces por causas de la vejez, el siervo del Señor tiene que dejar el ministerio. Pero según una encuesta que se hizo en Kansas City, nos narra este documental que de 20 siervos del Señor que se han dedicado y han iniciado con éxito el ministerio en la obra del Señor, uno ha llegado hasta culminar su carrera. Se debe a muchas circunstancias y motivos personales por los cuales los siervos del Señor y líderes, en este caso, en diferentes ministerios, dejan de trabajar para el Dios Todopoderoso. Para ello yo quiero llevarles al primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 19. Y ahí nos narra la palabra del Señor de la experiencia de Elías. No contamos con el suficiente tiempo como para que podamos leer todos los textos que en esta oportunidad vamos a tomar como base para esta prédica, para que usted pueda entender a cabalidad la profundidad que encierra la palabra del Señor. Y si vamos a hablar, mis amados hermanos, en esta oportunidad sobre lo que es la depresión, tenemos que entender en primer lugar la definición de lo que es la depresión. Según la ciencia humana, es decir, el punto de vista de los psicólogos, la depresión es un estado psíquico originado en el cerebro por falta de unas sustancias que el mismo cerebro genera, o sea, neurotransmisores que requieren de un nivel adecuado. Y muchas veces este nivel adecuado que necesita el cerebro se ve afectado por diferentes situaciones personales que vivimos en este mundo. ¿Qué provoca la depresión? La depresión provoca tristeza, provoca pérdida de interés, disminución en las actividades. Y no me dejará mentir, pero hay muchos siervos del Señor, y no puedo generalizar, hay muchos líderes que se les ha delegado un ministerio. Ustedes saben que dentro de nuestra congregación hay diferentes ministerios. Si quisiera nombrar algunos, sería el diaconado, sería el liderazgo, sería el ministerio de intercesión, y etcétera, etcétera. Pero, mis amados hermanos, muchas veces gente que se les ha encomendado el trabajo en la obra del Señor, dejan, como se dice comúnmente, tiran la toalla. Y a veces no entendemos, mis amados hermanos, cuál es la razón, cuáles son las circunstancias por las cuales X hermano o hermana ha dejado de trabajar para el Señor. Y vuelvo a repetir, cuando el Señor nos encomienda un ministerio, no es un ministerio para meses, no es un ministerio para años,
Es un ministerio que Dios quiere que nosotros lo desarrollemos y lo ejercitemos hasta que venga Cristo o hasta que Él nos llame a su presencia. Las razones por las cuales muchas veces la gente se ve deprimida, y vamos a ver más adelante la experiencia de Elías, pero muchas veces la gente se ve deprimida por problemas familiares, por crisis económica, por pérdida de un ser querido, desempleo, aflicciones personales, amenazas y un futuro incierto. Al final de esto provocará un estado depresivo. Y no me dejará mentir, pero la situación que nosotros estamos viviendo a nivel mundial, mucha gente hoy en día ha entrado en un estado de depresión. Y yo voy a hablar, mis amados hermanos, lo que la palabra del Señor tiene como respuesta a poder lidiar con esta situación que vamos a tener que confrontar por mucho tiempo, para que nosotros no desmayemos. Que podamos escuchar un día, como lo dijo el apóstol Pablo: he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, solamente me resta esperar la corona. Mis amados hermanos, ese debe de ser nuestro centro de atención. Ese debe de ser nuestro objetivo. Que un día nosotros podamos llegar a la presencia del Señor y poder escuchar esas hermosas palabras, las cuales declaran enfáticamente la palabra. Dice: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Mis amados hermanos, es maravilloso pensar en ese día en que nosotros lleguemos a la presencia del Señor y podamos llegar, mis amados hermanos, satisfechos de haber culminado la carrera, de haber cumplido con bastante responsabilidad el ministerio, el trabajo en la obra del Señor. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar esta situación según lo que Dios ha dejado como enseñanza, como principio escritural para todo aquel creyente que desarrolla un ministerio? En primer lugar, nosotros vamos a encontrar ahí en la segunda carta de Pedro que la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor con este texto que nos ha dejado plasmado en la palabra del Señor el apóstol Pedro? El apóstol Pedro nos está diciendo en esta oportunidad que todo lo que nosotros necesitemos para poder lidiar con los problemas, y en este caso con la depresión de la vida diaria, ya Dios ha dejado herramientas, armas poderosas en la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros podemos lidiar con esta situación? Hoy mucha gente, no me dejará mentir, tiene un futuro incierto. Pero la palabra del Señor nos dice de que nosotros no podemos tener o ponerle mucha atención a las situaciones que el mundo hoy en día está viviendo. Recordemos, mis amados hermanos, que tenemos en esta vida una vida pasajera y que nuestro futuro no está basado en las circunstancias que nosotros podamos vivir en esta tierra. Nuestro futuro está asegurado en las manos del Señor. Por eso dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia es.
Y gran razón tuvo el apóstol Pablo al poder declarar esta palabra. Porque él sabía, mis amados hermanos, que la vida física en esta tierra es efímera. Es como una flor. Y yo creo que cuando el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, él estaba plenamente convencido y seguro que cuando él moría, iría a la presencia del Señor. Apocalipsis narra y declara también ahí que cuando estemos allá en la presencia del Señor, dice que Él enjugará toda lágrima. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor. Y es ahí donde nosotros como creyentes debemos de centrarnos. Debemos de estar plenamente seguros y convencidos de que nos espera una eternidad libre de toda depresión, libre de todo conflicto personal, libre de toda preocupación. En la palabra del Señor nosotros encontramos a un gran hombre de Dios que cayó en este estado de depresión, y lo encontramos allá en la primera carta de los Reyes, capítulo 19, verso 1 al 19. Pero antes de eso, mis amados hermanos, yo quiero llevarlos a los antitextos de esta experiencia amarga, podríamos decir, de este gran hombre de Dios. Y nosotros podemos encontrar, mis amados hermanos, cómo Elías era antes de que entrara a un estado de depresión. En Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, nosotros encontramos ahí que Elías ora para que no llueva y no llovió. Encontramos también en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 14 al 16, que Elías profetiza que el aceite de la viuda no menguará. Y así ocurrió. Un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre que estaba siendo utilizado por Dios para que se obraran milagros y portentos y prodigios en esa época. Ahora yo pregunto en esta hora, ¿será que el Dios de Elías es un Dios diferente al cual nosotros como siervos del Señor servimos, o es el mismo Dios que está sentado en su trono de gloria? Yo puedo asegurarle por la palabra del Señor que ese Dios a quien yo sirvo, a ese Dios a quien usted sirve, a ese Dios a quien usted alaba y yo alabo, a ese Dios a quien usted adora y yo adoro, es el mismo Dios de Elías. Elías profetiza que el aceite no le haga falta a la lluvia, y así ocurrió, según lo narra la palabra del Señor. Luego Elías también dice que llega donde la viuda y ve que el hijo de la viuda ha enfermado y muere. Y Elías ora para que el hijo de la viuda pueda resucitar. Y resucita a este niño. Mis amados hermanos, qué milagros, qué portentos que se estaban realizando, mis amados hermanos, a través de la vida de Elías. Vuelvo a repetir, Elías, un gran hombre de fe, un gran hombre de oración. Y luego, mis amados hermanos, encontramos en primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 36 al 38, dice que Elías ora para que caiga fuego de Jehová. Y usted sabe, como siervo del Señor y como servidor del Señor, qué fue lo que ocurrió ahí. Pero es una gran y hermosa experiencia la que la palabra del Señor nos narra. Ustedes saben que Elías tuvo que confrontar a los profetas de Baal, y ellos estaban pidiéndole a su Dios que contestara por fuego. Y eso no ocurrió cuando Elías ora. Y mis amados hermanos, quiero recalcar en esta hora que cuando nosotros oramos, hermanos, Dios está dispuesto a escucharnos. Dios está dispuesto a manifestar su gloria
a través de nosotros. Y no es de que nosotros seamos especiales, que seamos superhombres o que seamos mejor que los demás. Pero Dios en su gracia y misericordia puede obrar milagros a través de usted, siervo del Señor, y a través de cualquiera que ha puesto su confianza y su fe en el Dios Todopoderoso. Nosotros vemos, mis amados hermanos, allá en primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 40, cómo Elías mata a los 450 profetas de Baal. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor ahí? Nos enseña que Elías era un gran hombre valiente, que no le temía nada ni a nadie. Imagínense, hermanos, que nos tocara vivir esa experiencia y que nosotros tuviéramos que confrontar a la gente que está involucrada en la idolatría. Yo creo que muy pocos aceptarían ese reto para poder predicar la palabra del Señor y para poder confrontarlos de que es una gran equivocación servir a dioses hechos por mano de hombre. Elías en esta ocasión dice que manda a matar a 400 profetas de Baal. Qué hombre de Dios, digno de admirar y gran enseñanza para nosotros. En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41 al 45, vemos también cómo Elías ora para que vuelva a llover. ¿Y qué ocurrió, mis amados hermanos? ¿Qué ocurrió, mis amados hermanos? Dice que Elías sube a un monte y se relaciona con Dios ahí a través de la oración. Hermanos, yo creo que es importante que nosotros también, hermanos, en momentos difíciles, en momentos de aflicción, volvamos a la intimidad, a esa relación con el Dios Todopoderoso, y que la encontramos a través de clamarle al Señor. Jeremías capítulo 33, verso 3, la palabra del Señor declara de la siguiente manera y dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que ni siquiera han pasado por tu mente. Mis amados hermanos, yo creo que es importante de que nosotros entendamos que Elías, amén, no era un superhombre. Elías no era un extraterrestre. Pero ¿qué fue lo que pasó, mis amados hermanos? Nosotros encontramos de que ya en los pasajes que les dije que tomáramos como base en Primera de Reyes capítulo 19, verso 1 al 19, nosotros encontramos una actitud, un carácter diferente al que Elías había tenido en los antitextos que nosotros citamos. Nosotros vemos, mis amados hermanos, cómo ahí la palabra del Señor y el Señor nos muestra a través de esta experiencia de Elías, mis amados hermanos, que Elías era tan humano como nosotros. Porque si nosotros vamos, mis amados hermanos, la carta a Santiago, hermano, nosotros vamos a encontrar ahí, mis amados hermanos, cómo la palabra del Señor menciona, amén, de que Elías estaba sujeto a pasiones y a debilidades como todos nosotros. ¿Qué es lo que enseña la palabra del Señor ahí entonces? De que Elías era tan humano como usted y yo. Amado consiervo de la obra del Señor, amado líder, lideresa, todos aquellos que trabajan en este ministerio precioso de la obra del Señor, y yo creo que en un momento dado vamos a pasar por esta misma experiencia de entrar a un estado de desmotivación, en un estado depresivo por las circunstancias que nosotros podamos vivir en esta tierra. Pero déjenme decirles que Dios está con nosotros.
Nunca, nunca Elías, Dios lo dejó solo. Y vamos a ver más adelante cómo Dios, mis amados hermanos, interviene en esta situación tan difícil que Elías estaba pasando. Nosotros podemos ver ahí en Santiago capítulo 5, verso 17, cómo el apóstol Santiago dice, mis amados hermanos, que Elías estaba sujeto a pasiones y a debilidades como todos ustedes, y a debilidades como yo. Amén. Era tan humano como usted y yo. Pero es ahí donde la gracia y el poder entra en acción. Ese poder de Dios entra en acción y puede ministrar su vida, puede ministrar mi vida. Desconozco la situación que amado siervo está pasando en este momento, pero déjenme decirle que el Dios de Elías que obró en esa situación, en ese momento apremiante del ministerio de Elías, déjenme decirle que Dios intervino igualmente. De la misma forma Dios intervendrá en la situación que usted esté atravesando en este momento, ya sea a nivel familiar, a nivel personal. Dije que la depresión puede ser provocada por falta de trabajo, o por despido en el trabajo, o por la pérdida de un ser querido, o por un futuro incierto. Pero Dios, cuando usted siente que está solo o sola, es cuando Dios más cerca de usted está. Elías quizás por un momento, vuelvo a repetir, Elías como todo ser humano, quizás por un momento dijo, bueno, me encuentro solo, porque él lo dice en textos que subsiguen a lo que hemos leído. Cuando él dice, a todos tus profetas han matado y solamente quedé yo. ¿Qué estaba diciendo Elías? Estaba diciendo, estoy solo en este ministerio. Y puede ser que usted en un momento dado pueda decir, bueno, nadie me visitó, nadie me hizo una llamada telefónica, nadie preguntó por mí, nadie me mandó palabras de ánimo, nadie ha preguntado por mí, estoy solo. Puede ser que usted tome esa actitud de Elías. Elías estaba diciendo, estoy solo yo, ya mataron a todos, solamente yo voy a quedar. Pero déjenme decirle, mis amados hermanos, que Dios está pendiente de su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y las etapas, mis amados hermanos, que nosotros podemos sufrir en un estado de depresión es como la de Elías. Elías deseó morirse. ¿Qué tenía ahí Elías? Sentimientos suicidas por baja autoestima. Y usted no debe de sentirse menos. Usted ha sido comprado con la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Luego dice que Elías, mis amados hermanos, se queda dormido. Y no me dejará mentir, pero que hay muchas personas que encuentran ese mecanismo para poder olvidarse por un momento de la situación que están viviendo. Pero es ahí donde Dios interviene. En el capítulo 19, verso 5, dice la palabra del Señor que Dios le envía un ángel. Y qué maravilloso, mis amados hermanos, porque es ahí donde Dios interviene. Dios puede hacer algo sobrenatural. Luego dice en el versículo 107, mis amados hermanos, del capítulo 19 de Primera de Reyes, dice que Elías le habla y le dice a través de este varón, le dice que Dios todavía tiene un propósito para Elías, amén. Que Dios desea, amén, que Elías cambie de actitud, que Elías cambie de conducta, amén. Dice que a Elías le envían su sustento diario, le envían provisión divina. Mis amados hermanos, le envían lo que necesita. Y déjenme decirle que Dios está dispuesto a hacer eso con usted y conmigo.
Dios enviará lo que a usted le haga falta en su vida personal, en su vida familiar. Dios enviará el sustento diario como lo hizo con Elías. Por eso el apóstol Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Mis amados hermanos, Dios no va a hacer caso omiso de la situación que usted y yo vivamos. Dios va a estar al pendiente como lo estuvo en la vida de Elías. Dice que luego Elías, en el versículo 8 y 9, dice que Elías se metió en una cueva. Y esto es sinónimo, mis amados hermanos, de aislamiento social. Quizás usted ya no quiera hablar ni con algún miembro de su familia. Quizás usted ya ni quiere recibir llamadas. Quizás usted quiere solamente estar solo. Pero déjenme decirle que Dios enviará, como lo está haciendo en este momento a través de este medio de comunicación, enviará palabra de fortaleza, palabra de ánimo para su vida. Y usted debe de recibirla en esta hora, porque es palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Luego, mis amados hermanos, dice que en el versículo 11 de este capítulo, dice que Dios ordena a Elías que salga afuera y se ponga al monte de Jehová. Eso significa, mis amados hermanos, que lo llama a una vida devocional. Dios le llama a usted, amado siervo, a una vida devocional. No descuide su vida devocional. Oración, vigilia, ayuno, lectura de la palabra del Señor. Eso le va a alimentar su espíritu y usted va a cobrar fuerza. Mi amado hermano, yo concluyo en esta hora. Dios nos ha dado un ministerio. Y no permitamos que el desánimo y la situación que estamos viviendo nos lleve a un estado depresivo, porque Dios nos librará, Dios nos ha librado, nos librará y nos está librando. Mis amados hermanos, Dios no está haciendo caso omiso de nuestra situación. Dios tiene todo bajo control. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hacer una oración en esta oportunidad. Antes de orar, yo le motivo para que usted siempre busque alimentarse con la palabra del Señor. Hoy en día, gracias a todo lo que la ciencia ha inventado, tenemos muchos medios por el cual nosotros podemos recibir palabra del Señor. Así que le invito, mi amado líder, mi amado siervo o sierva de algún ministerio, le invito para que usted esté pendiente de toda la comunicación en los cuales este medio de comunicación, de todas las informaciones, de todos los mensajes que se están transmitiendo, le invito para que usted pueda hacer uso de esto, porque edificará y fortalecerá su vida. Adelante, mis amados hermanos, no desmayemos, falta mucho por hacer todavía. Dios les bendiga en esta oportunidad. Incline su rostro ahí donde está, en la intimidad de su hogar quizás, incline su rostro y voy a hacer una oración en esta oportunidad. Señor amado, te doy gracias, Padre, porque me has permitido, Señor, en esta hora usar este medio de comunicación para poder enviar palabra de fortaleza, palabra de edificación, palabra de instrucción, Dios mío. Y espero, mis amados hermanos, que esta palabra, Señor, que ha salido de mis labios, Señor, que espero que esta palabra, Dios mío, basado en tu escritura, en la Biblia, Señor, Padre, no regrese vacía, sino antes haga la obra para la cual ha sido enviada. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.